que me falte lo que sea, pero no faltes tú. Bueno, quiero hablar, hermanos, acerca de lo que he dicho, la suficiencia de las Escrituras, que es esa palabra tan difícil de decir, que procede del latín y se expresa suficiencia, que significa la capacidad y cualidad de algo que alcanza su cometido. Es decir, la Biblia es suficiente para salvar al perdido, para santificar al creyente y para usarlo para su gloria. Esos tres temas vamos a ver. Las Escrituras son suficientes para salvar a cualquier perdido. Da igual que pongas ahora mismo en este lugar, ya puede ser el más villano de todos, el más pecador, como puede ser aparentemente una persona que es formal curro, pero por dentro es igual de pecador. Porque para Dios no hay escalas cuando uno está en el pecado. El que no acepta a Cristo, el formal, y el pecador empedernido, los dos irán al infierno. Pero la Biblia es suficiente, hermanos y hermanas, para salvar al perdido. De tal manera que dice el verso, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que transforma el corazón de aquel que lo tiene duro como una piedra. Porque cuando Dios te rescató de donde tú estabas, te dio un nuevo corazón, aparece en Ezequiel, te dará un corazón de piedra y te pondrá un corazón de carne sensible. Te dio una mente nueva, te dio ese Espíritu Santo en tu interior para que seas gobernado, te dio la palabra. Pero hermanos, ¿cómo está el hombre sin Dios? Está muerto, Efesios 2:1. Está separado de Dios, Romanos 3:23. Es esclavo del pecado, Juan 8:34. Aunque tú veas a los de afuera y los veas que viven bien y que tienen una vida glamurosa, con coches de último modelo y que suben un vídeo y lo ven millones de personas, cuando se quedan a solas con ellos mismos, están completamente vacíos. Porque lo que mostramos externamente muchas veces no es lo que se muestra internamente. Cuando tú saludas a alguien y le dices, ¿qué tal estás? Dios te bendiga. Él nunca te va a decir que está mal. Porque yo no abro mi corazón con todo el mundo. Yo, un amigo de hace años, me alegro en verle, pero no le voy a decir mi corazón. Porque mi corazón solamente lo abro con gente muy mía. Y las cosas que nadie sabe no se las comparto a nadie. Pero cuando estoy frente al espejo, esa es mi realidad. Sin embargo, la palabra de Dios puede llenar el corazón del más perdido. Ese vacío que tenemos dentro de nosotros se encarga de llenarlo la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque en estos dos versos dice que la predicación es una locura, porque estamos hablando de un judío de hace 2000 años atrás, que ninguno lo hemos conocido porque no somos de su generación, pero sin embargo ese judío de 33 años está tan vivo que hoy nos está hablando por la palabra. Y el mundo eso no lo entiende, por eso llamamos a la predicación la locura de la predicación, porque estamos predicando que Dios se hizo hombre, que murió, que resucitó y que un día vendrá. Y los de afuera no lo entienden, pero para nosotros este mensaje es poder de Dios. Por eso dice en Juan 6:63, dice,
diría rojo, el José diría granate y el Ángel diría colorado. Los tres están apuntando a algo parecido para hablar de lo mismo. Sin embargo, la Biblia habla de sí misma en cosas muy diferentes. Mirad, se refleja como lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Como fuego y como martillo. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, como pan, Mateo 4:4. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Como semilla, Lucas 8:11. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Como espejo, Santiago 1, 22-23. Como espada, Efesios 6:17. Como leche, 1 de Pedro 2:2. Y tú me puedes decir, ¿cómo puede el Señor hablar de su libro comparando ejemplos tan distintos? O es espada, o es pan, o es martillo, o es espejo, o es leche, o es semilla, o es lámpara, o es espada. No puede ser todo igual para hablar de una misma cosa. Bueno, como el Señor sabe que todos los que estamos aquí somos un mundo distinto,
Amén. Segundo, las escrituras son suficientes para santificar al cristiano. Dice en el Salmo 19:11, en el mismo verso que hemos leído: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el grande galardón que está hablando aquí el salmista? En parecernos a Dios. Dice en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, atención, para que por ella crezcáis para salvación. No dice en este verso que para que por ella seáis salvos, en otros sí los dice. Aquí dice que como la palabra te ha salvado, ahora la palabra te hace crecer dentro de la salvación. Primera de Timoteo 3:16-17, lo voy a leer en otra traducción que nos va a hacer más bien, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. El evangelista Moody dijo: el pecado te aleja de la Biblia, pero la Biblia te aleja del pecado. Amén. Dijo el presidente de Estados Unidos, George Washington: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Imagínate si no gobierna tu vida la palabra. Como el hombre, hermanos, pone bocado en la boca del caballo para frenar sus impulsos y potencia, así Dios puso freno al hombre con su palabra. Escúchame bien: si la palabra no te frena, nada lo hará. Tu ministerio no te frena. Tu imagen ante el público no lo hagas, no te frena, porque a escondidas lo hagas. Tu coro no te frena. El aplauso no te frena. Como no te frene
Amo Dios. No te divorcies, hombre, por comprar una cachupaba. En principio, como persona. Que llega fin de año, tranquilo. El Señor lo permite, tendrás otro año. Pero tú en tu sitio y en tu lugar. Que llega una boda, quietud y calma. Échate 2 o 3 bailes con el novio de tu marido y con tu mujer, pero luego ponte en el coro y caballeros sin converso. Da testimonio que el Espíritu Santo te está santificando por la palabra. Que llegó un momento donde, tranquilo, Benjamín, no te aceleres. Descansa en Cristo si puedes. Recibe gracia. Que el culto se alarga. Alma, verás tú lo que tienes que hacer. Te está esperando, se conoce un cordero. Te vas a comer un poquito de pechugas como yo y mañana será otro día. Tranquilo, descansa en Dios. Que es gloria de Dios. Que estás seco por dentro. Que el carácter te se nota. Que te dicen buenos días y dices, ¿eso tú? ¿O no te estás dando de cuenta que el carácter se nota? Que la buena sombra ha desaparecido de ti hace mucho tiempo porque una vida seca no refleja una vida íntima. Refleja una vida de religión. Una vida hueca. Pero hoy decimos que viva la palabra. Amén. Y por último, las escrituras son suficientes para hacernos útiles para Dios. Dice en el verso que hemos leído, la ley es más perfecta que convierte el alma en testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice en el verso que hemos leído de nueva traducción viviente, en el 2 Timoteo 16-17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil, suficiente para enseñarnos que es verdad y para hacernos ver la manera de nuestra vida. Ya le dije, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dice en el Salmo 119, 98, 100, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, es decir, mis maestros, he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, he entendido porque he guardado tus mandamientos. Amén. Este salmista que era joven, por la palabra, al meditar, y al guardar, y al estudiar, y al leer la palabra, entendió eso, que era más sabio que sus enemigos, más que sus maestros y más que los ancianos. Significa que los ancianos se acercaban donde el joven y le decían, hijo, no sabemos hacer esto, enséñame. Porque un anciano enseña a un joven es normal, pero que un joven enseñe a un anciano, eso es algo de parte de Dios que capacita. Un pastor que se llama W. Tozer dijo, la Biblia fue escrita con lágrimas, y a las lágrimas se entregará su mejor tesoro. Dios no tiene nada que decir al hombre frívolo. Charles Spurgeon dijo, una Biblia gastada usualmente pertenece a alguien que no lo está. Amén. Un estudio profundo de las Escrituras son los que te capacitan para ser usado por Dios de una manera profunda. ¿Cómo vas a decir a alguien que Jesús es el verdadero Dios si aún no sabes defender la deidad de Cristo? ¿Cómo vas a hablar a alguien de la existencia de Dios si aún no sabes cómo defenderla? ¿Cómo vas a aconsejar a alguien sobre el juicio de Dios si aún no lo has estudiado? Creo, hermanos, que a nuestro pueblo le sobra corazón, pero le falta conocimiento de la palabra. Mira, si te has propuesto en este 2025 leer la palabra, quiero animarte a que sigas haciéndolo, porque un cristiano no puede vivir sin leer la palabra. Es que llevo tantos años y no lo hago, así te va. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocerlo por la palabra, y lo experimentarás por la oración. Pero sin Biblia y sin oración no hay relación, hay religión. Que vienes al culto, echas a la ofrenda y sabes quién predica bien y quién predica mejor, sabes quién canta bien y quién
por Dios. Claro está que Dios nos ha llamado, tío Agustín, a la salvación, pero entrar dentro de la aventura de la fe y del llamado que Dios tiene para ti y de los dones que Dios tiene para ti es una aventura extraordinaria, porque habrá alguien, muchas de las personas que nosotros conocemos que están allá afuera, que se irán al cielo sin haber conocido verdaderamente a Cristo en la tierra, en el último momento de su vida, que llamen a un pastor, ¡pum!, y el Señor los salvó como el ladrón
Cristo. ¡Id por todo el mundo! Amén. ¡Id por todo el mundo! Y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos. No está hablando hacer gente del culto. Hacer discípulos. ¿Y qué diferencia hay de venir al culto a ser discípulo? El discípulo es aquel que se encuentra con el mensaje de las Escrituras. Aquel que agarra la Biblia, la abraza en su corazón y avanza de rodillas en oración. Aquel que viene la tentación y la reprende en el nombre de Jesús. Aquel que viene un día así un poquito regular y en vez de dedicarse para pecar y desconectarse, lo dedica para orar pidiendo a Dios que le dé dirección, porque en un momento de crisis no se puede decidir. Hay que orar, hay que rogar. El discípulo es israelita que sacrifica sus sentimientos, matando a los suyos, consagrándose como hombres de Dios. ¡Oh! Ser discípulo no es fácil. Ser discípulo es costoso. A veces te va a costar sangre. A veces te va a costar molestar a los tuyos. Y dar la relación preciosa que tienes con parte de tu familia por predicar la verdad. Sí, ser discípulo es hablar cuando todos caigan. Ser discípulo es mirar las grietas y decir hay que restaurarlas. Ser discípulo es orar cuando todos pueden hacer lo que quieran. Tú no has sido llamado a calentar un banco. Has sido llamado a ser testigo de Jesucristo. Y eso te va a costar todo. Pero también te digo que no hay nada más aventurero. No hay nada más emocionante. No hay nada más que te llene el corazón que vivir para la gloria de Dios. Que cuando entres en un lugar, nadie vea, nadie oiga y nadie sienta, y en el momento que abres la puerta ya cambia la situación, porque ha entrado el hombre de Dios o la mujer de Dios. Te animo, como aquel que tiene tu confianza, a que este 2025 no te se escape de las manos. Agárralo y aprovechalo. Disfrútalo. Vive para Cristo. ¿Cuántos han entendido la palabra? Levanten su mano. ¿Y cuántos se disponen a vivirla? Digan amén. Amén. Aleluya. Amén. Por Gracias. favor, hermanos, lean el libro de Dios. Y un verso de la palabra que concluyo que dice en el Salmo 119, 140. Dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amén. Si no lees la Biblia, empieza a leer. Es que no sé leer. Vas a YouTube, pones en el micro la Biblia dramatizada, Génesis, Juan, la que te apetezca, y empieza a leer la Biblia. Medita en ella de día y de noche. Ya verás que los mensajes los vas a entender más cuando se prediquen. Cuando leas la Biblia, todo te va a sonar más. Amén. Por favor, hermanos, lean la palabra. Te amo. Quédense con esto. Lean la palabra. He venido a predicar esto, hermanas. Dejar a las niñas, que no pasa nada a los niños. Lean la palabra. Hermanas, lean la palabra. ¿Tienes una profecía? Dios te está profetizando por la profecía más segura, a cual hacéis bien en atender y escuchar como una antorcha que alumbra en medio de tinieblas. Lee la Biblia. Esto te está diciendo Dios a ti en profecía, a ti. Ponle nombre a que estoy diciendo. A ti te está llamando el Señor y te está diciendo: lea la Biblia. Amén. No digas que no te ha profetizado Dios, te está profetizando por la palabra. Hermano, lee la Biblia. Te está profetizando Dios. Hermano, ¿qué dices? Sé lo que dijo. Te está profetizando Dios. Lee la Biblia. ¿Qué profecía más sencilla, no? ¿Qué estándar la profecía? Seguramente que esta profecía te descubre, te convierte y te hace crecer como las mayores profecías que son de Dios y bendecidas, que se descubren en el don de la ciencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el corazón, Amén. que separa las intenciones del corazón.
los tuétanos, las coyunturas. Ya tú y yo, Odín, estamos desnudos. Amén. A ti te la puedo dar, pero el libro de Dios que se escribió hace casi 2000 años no se le puede dar, porque la Biblia es el libro, uno de los libros más antiguos, pero el más actual de todos, y ahí nos conoce a todos los que estamos aquí. Por eso, por favor, lean la Biblia, tengan una historia de Dios en serio, de verdad, oren al Señor, búsquenlo. Te Y alabo yo a ti. canto y me la gozo, no cantes más y no lees más. Es que yo predico y me la gozo, no prediques más y no lees más. Amén. Es que a mí me gusta que me llamen, que me digan, lee la Biblia, ora al Señor, vive para Dios. ¿Sabes lo que es vivir para Dios? Leer la Biblia y orar. Y que en tu casa esté el ambiente de Dios, y que hagas oraciones en tu casa, y que se respire el ambiente de Dios. Ve una película con tus hijos, gózate y disfruta lo que eso es, lo que el Señor nos regala. Pero que haya oración y Biblia en tu casa, que en tu casa se respire un ambiente de Dios, que no se oigan esos gritos bendecidos, ni esos insultos, ni esas palabrotas porque no llegamos al culto. Porque si no, luego venimos aquí y todo lo que hemos sembrado allá, aquí no sembramos nada. Porque hemos sembrado allá distracción y cosechamos aquí distracción. Decimos, ¡ay, qué mal culto he tenido! Te equivocas. Ha habido un culto bendecido, pero no has sabido aprovecharlo, porque hemos salido de casa ya intoxicados por tantas tonterías, por no tener oración, por no tener Biblia. De aquí en adelante, hermanos, hermanas, la Biblia, la palabra de Dios, coros, tenéis que descifrar por la palabra qué alabanzas cantar, porque son falsas doctrinas y las que se pueden cantar. Pero es que canta el grupo ese que me gusta, pero si el grupo ese que te gusta no ha leído la Biblia, te dice una falsa doctrina, es como que yo te predicaría que Jesús no es Dios, pero como a mí me gusta predicarlo, lo predico. Canta alabanzas bíblicas, cantar alabanzas bíblicas. Siervos del Señor, las anécdotas son preciosas. El detallín de Bartimeo que dices, para disfrutar, pero eso es para su momento. Ahora ha llegado la palabra. Amén. Y vive la palabra. Que nadie te está pidiendo ser el siguiente Francisco la Copa, que ojalá todos lo seríamos, ¿verdad, hermanos? Lo que te está diciendo la palabra es esto: preséntate delante de Dios como obrero aprobado. ¿Qué significa eso? Dice. Que no tiene de qué avergonzarse. Ya le dice el resultado. ¿Qué usan de las escrituras? Coge la historia de Bartimeo, háblanos del contexto y aplica una aplicación para la iglesia. Poder. Podría seguir mucho, pero hasta aquí. Os quiero, damos un aplauso al Señor. El Señor os bendiga. Y apagar bien arriba. Que no y se pasa la ofrenda. Bueno, vamos a dar gracias al Señor por su bendición y por todas las cosas. Decimos el servicio de la ofrenda. 106 euros para tu obra. Muy bien, hermano. Dios os bendiga por vuestro hermano. Vamos a ponernos de pie. Todavía, hermano, no somos ido a la iglesia, ¿eh? Vamos a despedir al Señor. Como Él se merece. Hemos empezado bien. Vamos a acabar bien. Dale gracias a Dios por la palabra, por las alabanzas, por tus hermanos. Venga, dale gracias a Dios. Bengalí, de gloria.